Previo a la conferencia Atención a víctimas en el sistema acusatorio adversal desde la perspectiva de los organismos públicos de derechos humanos, impartida por Julio Hernández Barros, comisionado ejecutivo de atención a víctimas del Gobierno de la República, en rueda de prensa este 24 de septiembre expuso la Ley General de Víctimas, ya que algunos estados se ajustan a las disposiciones en este mandato que garantiza los derechos de las víctimas en materia procesal. Yo diría que Tlaxcala es un estado que está apenas en el desarrollo de la ley. Han creado los organismos como la Comisión Ejecutiva. Sin embargo, por ejemplo, la Comisión Ejecutiva debe estar dotada de autonomía técnica y de gestión y de preferencia ser un organismo tan autónomo como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque la ley señala que no solamente se trata de la atención de víctimas del delito, sino también de las víctimas de violación de derechos humanos, y es casi imposible ser juez y parte, ¿no? Es decir, si yo soy parte del Estado, pues es muy difícil que yo mismo me señale a mí como violador de derechos humanos, ¿no? Entonces, por eso es necesario dotar a las entidades de la suficiente autonomía técnica y de gestión. Y en este acto yo voy a hacer entrega tanto a la licenciada como a la magistrada y al propio presidente de la comisión y a las autoridades en general del estado de Tlaxcala, de una ley modelo de atención a víctimas que hemos diseñado desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Expresó que ningún estado ha cumplido al 100% con lo establecido en la ley, pero algunos ya están avanzando en esta materia. Desde luego hay estados que están muy avanzados en el cumplimiento, como Morelos, como Coahuila, como Nuevo León, como Oaxaca, y estados que no han hecho absolutamente nada, ni por armonizar la ley, pero tampoco por las víctimas, ¿no? Estados como Guerrero, Veracruz, Baja California Sur, en donde realmente no han hecho nada, ni en la armonización de la ley, pero tampoco en la atención a las víctimas, que son dos cosas distintas, ¿no? Una es cualitativa y otra es cuantitativa, ¿no? Es decir, cuantitativamente, ¿qué estados han asumido la ley? Son pocos. Cualitativamente, a lo mejor esos que tienen una ley perfectamente armónica, pues no están haciendo mucho por sus víctimas, a pesar de que la ley exista y tengan todas las funciones, y a lo mejor otros que no tienen muchas cosas por la ley, como el Distrito Federal, por ejemplo. El Distrito Federal, en materia de armonización con la Ley General de Víctimas, está reprobado, no tiene armonización su legislación. Sin embargo, pues tiene un fondo amplio, ¿no? Un fondo suficiente para la atención a víctimas, tiene 11 distintas dependencias que se dedican solamente a atender víctimas. Entonces, bueno, a lo mejor cuantitativamente no adecuado a la ley, pero cualitativamente le da una atención más o menos digna a las víctimas, ¿no? La ley contempla, al fin de lograr una especialización, 10 comités, uno de ellos denominado de trata y tráfico de personas. En este tema, Julio Hernández Barros expresó que las víctimas de trata en Tlaxcala en su mayoría son mujeres mayores de edad, que ha sido un estigma mal generado para este territorio. Yo creo que el problema de la delincuencia es un problema internacional, ni siquiera nacional, ¿no? Es decir, hay redes internacionales de delincuencia, en especial de trata, ¿no? Y lo vemos con las digamos, liberaciones que se hacen o los operativos, en donde hay víctimas, pues, de todos los países, ¿no? Y no solamente americanos, sino muchos europeos y centroeuropeos y de muchas nacionalidades, ¿no? Es decir, es un problema internacional este problema, no es un problema solamente de México. Y en México, yendo a más, no es un problema solo de Tlaxcala, ¿no? Creo que sí, Tlaxcala ha sido de alguna manera estigmatizado con este problema y señalado como si en Tlaxcala todas fueran prostitutas y todos fueran lenones, ¿no? Cosa que se aparta realmente de la realidad, que no corresponde a la realidad nacional y que desde luego nosotros no compartimos en la comisión. Por otro lado, hay que atacar el problema sin negarlo también, ¿verdad? Es decir, no se puede combatir la trata pretendiendo que no existe. Por supuesto que existe, pero existe como un fenómeno internacional y con esas dimensiones hay que atacarlo, ¿no? Por último, dijo que ahora el fenómeno que se ha generado es la trata en el género masculino, situación que ha ido en aumento, pero no comparado con la del sexo femenino. Leonel López, Sistema de Noticias.